50, profe, ahí a lo que te refieres. Perfecto. ¿Quieren que lo hagamos ahora, el 50? Dale. Bárbaro. Esperen que lo voy a ir abriendo. Así miramos de qué se trataba y lo vamos haciendo entre todos. Porque estaba sacando cuentas que nos va a quedar una sola clase de matrices. Vamos a ver si hoy pudiéramos introducir un ejercicio. En realidad no es un tema nuevo, matrices. Es cambiar los vectores paralelos por matrices, pero el resto se hace todo de la misma manera. Bueno, vamos a ver acá. Era de la cartilla, ¿no? De ejercicio, sí, de la cartilla. Ya me acuerdo. De la clínica de salud mental, si no me equivoco. Bueno, dice, a ver. En que les comparto y lo vamos haciendo. Tracy es una clínica de salud mental. Con la finalidad de responder a pedidos efectuados por el director, se deberá emitir un listado con los siguientes datos: código que identifica el desorden mental, del 1 al 10, y porcentaje de recuperación, presentándose ordenado en forma decreciente según porcentaje de recuperación. Para ello se ingresará de cada paciente el código del padecimiento, el número de historia clínica y el estado actual, recuperado o no recuperado. La cantidad de ingresos no está determinada, utilizar al menos un arreglo de 2 dimensiones y fijar un criterio para finalizar la carga de datos. Bueno, vamos a probar a ver cómo haríamos esto. Vamos a empezar desde cero, vamos a arrancar con uno desde cero. Y lo vamos a poner ahí. Bueno, entonces, a ver, ¿cuántos vectores vamos a tener que utilizar para calcular esto, para hacer esto? Vamos a tener un código que identifica el desorden mental, ¿sí? Que en este caso es de 1 a 10. Esto está puesto de 1 a 10 para facilitar el enunciado. ¿Por qué para facilitar el enunciado? Porque se supone que si tenemos 10 desórdenes que van codificados del 1 al 10, vamos a tener un desfasaje de 1 con la posición en el vector. Esto quiere decir, vamos a ver, posición. Esto sería en el vector posición y el vector n, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo sería. Sería la posición 0, la posición 1, la posición 2. Esperen que sigo admitiendo. 0, 1, 2, hasta la posición 9. ¿Sí? Esas serían las posiciones del vector. ¿Y qué contendría el vector n? Tendría 1, 2, ¿sí? Los números del 1 hasta el 10. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, esperen que cierro el Teams porque tenía miedo que se me haya cortado. Ahí estamos. Entonces, vamos a tener que tener el vector de número del código del padecimiento, y después vamos a tener que tener, para calcular el porcentaje de recuperación, tenemos que saber la cantidad de recuperados y la cantidad de no recuperados. ¿Sí? Vamos a tener que tener un vector de recuperados y un vector de no recuperados. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a calcular el porcentaje de recuperados? Van a ser los recuperados sobre la suma del total de los recuperados y los no recuperados. ¿Estamos? Entonces, estos dos vectores van a ser vectores ¿de qué tipo? A ver. De tipo contador, porque van a ir contando, ¿sí? Si yo ingreso que un paciente es no recuperado, voy a tener que contar en el vector de no recuperados, y si es recuperado, en el vector de recuperados. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Vamos a inicializar lo que primero hacemos siempre. Inicializamos los 4 vectores que vamos a utilizar. Perdón, los 3. Vamos a usar 3.
Estas son las posiciones. Bueno, entonces vamos a usar un for con i de 0 a 9. Entonces, en el vector, vamos a ponerle c, en vez de ponerle, esto lo vamos a explicar también, vamos a ponerle c, en vez de ponerle n. Entonces, c sub i va a ser igual a i más 1. Esto además de que voy a ingresar los códigos correctamente, ¿qué me permite? Me permite ingresarlos de forma ordenada. Entonces no va a ser necesario, si yo fuera a utilizar la búsqueda dicotómica, ordenarlo. Después vamos a ingresar el vector R, lo inicializamos en 0 porque es un vector que va a ir contando, y el vector no R o NR como 0. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿cómo nos imaginamos que va a ser la lista de datos que tenemos que cargar? Vamos a tener, por ejemplo, un paciente que padece el padecimiento, el código 3, que está recuperado. Después uno que tiene el padecimiento 4 y está no recuperado. Otro del 4 y está recuperado. Otro del 4 que también está recuperado. Otro del 3 que está no recuperado. Uno del 5 recuperado, y así sucesivamente. Nos imaginamos una listita más o menos así. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. El vector no recuperados, o sea, es un vector, sí o sí hay que hacerlo porque yo, en vez de hacerlo con un vector tipo de no recuperados, Ujú. nomás declaré el de recuperados. Pero Eh, no vamos a poder sacar el porcentaje de los que se recuperaron de esa patología. ¿Sí? ¿Se está entiende? bien. Claro, o sea, yo lo que hice en vez de hacer otro vector de no recuperados fue un contador general, claro, pero ahí estaría Claro, sacando ahí de la... sacaríamos los recuperados en forma general. A ver si lo Claro, está aclara. bien, está bien. Vamos a ver. Código de desorden mental, por eso de cada paciente, la cantidad de ingresos, un listado. Sí, es el porcentaje de recuperación de ese desorden mental. ¿Sí? Está bien, perfecto. Bien, y presentado en forma decreciente según el porcentaje de recuperación. ¿Mm? O sea, va a tener que Profe, el que tiene mayor índice de recuperación hasta el que tiene el menor. Sí. yo había hecho también así de forma general, y cuando me di cuenta que era por cada patología, lo que hice fue hacer otro vector que cuente, o sea, es un contador de cada persona por padecimiento, digamos. Está bien, es lo mismo que Entonces, es lo que estamos haciendo acá. ok. ¿Sí? Listo. Bárbaro. Entonces tenemos acá el código del padecimiento, si está recuperado o si está no recuperado. Va a contar acá o acá. Cada paciente va a contar o acá o acá. Y no sabemos cuántos datos vamos a cargar. Por eso, como ejemplo, pusimos que el 3 está recuperado, el 4 no recuperado, otro 4 recuperado, un 4 recuperado, un 3 no recuperado y un 5 recuperado, por ejemplo. Entonces vamos a poder establecer como límite que cuando ingresamos un código de padecimiento igual a 0, ¿sí? Que salimos del bucle. Entonces vamos a empezar acá, esta es la parte de inicialización, no es necesario utilizar ningún ordenamiento a esta altura, y no es necesario tampoco utilizar búsqueda. ¿Por qué? Yo en realidad igual me gustaría que ustedes ya estén preparados para hacer una búsqueda, porque a ver, vamos a cambiar un poquito, si cambiáramos un poquito el código de padecimiento, que en vez de 1, por ejemplo, sea el código 120, este sea el código 122, este el 124, y así sucesivamente, ¿qué tema tendríamos? Que no tiene nada que ver el número el contenido del vector con la posición en la que se encuentra.
¿sí? En cambio acá, en este ejemplo, sí. Les voy a mostrar ahora cómo. Esperen que vamos a hacer. Entonces yo acá ingreso. Vamos a poner ingresar código de padecimiento. Vamos a ponerlo con esas dos letras. Vamos a decir que mientras el código de padecimiento sea distinto de 0, ingresamos al bucle, ¿sí? Entonces, vamos a decir, a ver, vamos a tratar, ¿cómo podríamos hacer? Tendríamos que preguntar, a ver, estoy pensando cómo hacer. Acá ya establecimos la condición del mientras. Acá tendríamos que preguntar, digamos, que el código de padecimiento sea mayor o igual a 1 y que el código de padecimiento sea menor o igual a 10, para asegurarnos de que ingresó un código de padecimiento válido. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a poner mostrar código inválido. Y en este caso, ustedes que están acostumbrados a trabajar con I y les gusta trabajar siempre con I, yo I, la posición donde está el código de padecimiento. Vamos a suponer que ingresé el código de padecimiento 5. ¿En qué posición lo tengo? Este es el vector de posición. 4. En la posición 4. Si ingreso el código de padecimiento 9, en la posición 8. Entonces, mi posición del vector va a ser igual al código de padecimiento que ingrese la persona menos 1. ¿Sí? O sea que si ingresa el código de padecimiento 10, lo voy a tener en la fila 9. Si ingresa el código de padecimiento 3, lo tengo en la fila 2. Por eso es que en este ejercicio no hay que hacer búsqueda. ¿Sí? En realidad hay que hacer este pequeño truquito que es convertir la posición en, digamos, en el código de padecimiento menos 1. ¿Sí? Porque hay una diferencia de 1 entre la posición y el código de padecimiento. Una vez que encontramos el código de padecimiento, vamos a poner el primer ejemplo. Ingresó el código de padecimiento 3. ¿Sí? Entonces buscamos el código de padecimiento 3 en la fila 2, porque es en el código de padecimiento menos 1. Entonces está en la fila 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tendré que ingresar? Y ahí le preguntás si el número de historia clínica y si está recuperado o no. Exacto. Una vez que lo encontré, en realidad acá no le estoy preguntando si lo encontré porque asumo que ingresó un código válido. Vamos a poner ingresar, historia clínica y estado. ¿Sí? Con la historia clínica no hago nada, no tengo que hacer nada, y voy a preguntar si el estado es recuperado. Si el estado es recuperado, ¿dónde voy a escribir? Voy a escribir en el vector de los recuperados, en la posición I, va a ser recuperados en I más 1. Ojo que acá I lo tuve que calcular manualmente, ¿eh? Vieron que acá es donde yo trabajo con I. ¿Estamos? Bueno, entonces el código de recuperados más 1, y en otro caso, no recuperados sub I, es no recuperados sub I más 1. Me interesa que entiendan el cálculo de I, que es sencillo, pero quiero saber si lo entienden. Yo en el momento cuando lo hice no me di cuenta, o sea, sinceramente como veníamos haciendo tanto búsqueda dicotómica, lo hice así también. Yo prefiero Pero que se hagan entiende. búsqueda dicotómica. Esto es porque el ejercicio está planteando así, está planteado así. Si quieren que lo hagamos con búsqueda dicotómica, directamente lo hacemos con búsqueda dicotómica. ¿Les parece mejor? Sé que Sí, por mí el sí. ejercicio estaba planteado Sí, así profe. con otro. Listo, lo hacemos con búsqueda dicotómica. Esto lo sacamos. Entonces, mientras el código de padecimiento sea distinto de 0, entonces acá tenemos que empezar la búsqueda. Tenemos de, ponemos la posición inicial hasta la posición final, el medio
es desde más hasta dividido 2, y ponemos P de posición, lo ponemos en -1. Empezamos la búsqueda, vamos a decir que estamos buscando mientras P siga en -1, quiere decir que no lo encontré, y el desde sea menor o igual al hasta. Acuerden que siempre que lo encontremos, lo vamos a encontrar en la posición del medio, entonces voy a preguntar si el valor buscado, que es mi código de padecimiento, es igual a lo que tiene el vector código en la posición del medio. Si esto da verdadero, encontré el valor que buscaba en la posición M. Caso contrario, voy a preguntar si lo que tiene mi vector en la posición del medio es, siempre voy variando la pregunta que hago acá, si lo que tiene mi vector en la posición del medio es mayor a lo que ingresé. Si es mayor, quiere decir que está en la parte de arriba. Ven que acá invertí como estaba en el desde y el hasta. Es hasta -1. Caso contrario, quiere decir que está en la parte de abajo. Está en la posición desde, va a ser medio más 1. No sé por qué me vuelve siempre el cursor como a la parte de arriba. Ahí estamos. Y recalculamos nuevamente el medio. Como desde más hasta dividido 2. Bueno, cuando salimos de este bucle, ¿sí?, es importante que preguntemos si lo encontré o no lo encontré. Para eso voy a preguntar por el verdadero, va a ser qué posición, que P sea distinto de -1. En ese caso quiere decir que lo encontré, y en otro caso le digo mostrar código inválido. Bueno. Entonces, del lado del verdadero, ¿qué le voy a preguntar? Voy a decir que ingresar la historia clínica y que ingrese el estado del paciente. Con la historia clínica no hacemos nada, pero nos pide que la ingresemos, y acá vamos a ver si el estado es recuperado, voy a tener que contar en el vector recuperados, y en el otro caso en el no recuperados, ¿sí? Por eso tengan en cuenta que hay códigos de padecimiento, por ejemplo, qué sé yo, el padecimiento 3, que puede tener solo elementos recuperados, y no recuperados no tenga ninguno. Entonces, en ese caso, por eso es importante la inicialización, porque yo no puedo tener un vector que tenga, por ejemplo, los valores así, tenga acá un 3 y acá un 4. Y en todo esto nada. Yo al menos, cuando inicializo, le estoy dando un valor a cada una de las posiciones del vector. Para eso sirve la inicialización. Es definirlo y darle un lugar en la memoria. ¿Estamos? Bueno, entonces dijimos que si es recuperado, va a contar en el vector recuperados. ¿En qué posición? En la posición P. R sub P va a ser R sub P más 1. Y en caso contrario, va a contar en el otro vector. Y después volvemos a ingresar el código del padecimiento, para seguir con el código siguiente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Me parece que sí. Esta es la parte de carga. Profe, Sí, ahí en la búsqueda dicotómica creo que se equivocó en una cosa del asta. es posible. A ver, ¿en qué Puso parte? El hasta, ahí. sí, ahí me di cuenta. Hasta puse hasta -1 y es medio. Ahí estamos. Y el medio más 1. ¿Sí? Ahí estamos, gracias. Bueno, tenemos inicialización, no es necesario ordenamiento porque está ordenado. Si no estuviera ordenado, tengo que ordenar por el código que voy a buscar. Si voy a buscar en el vector de los códigos de padecimiento, tengo que ordenar por ese criterio. Y muevo a los demás en consecuencia. ¿Sí? Bueno, y acá ya tengo todo lo que me pide.
Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular el porcentaje. Y ojo acá, porque me dice que yo tengo que mostrar, utilizar al menos un arreglo de 2 dimensiones. A ver acá. Tengo que ordenar en forma decreciente según el porcentaje de recuperación. Entonces tengo que calcular el porcentaje de recuperación y ordenar por ese criterio. No es solamente que me dice que muestre el porcentaje de recuperación. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué les parece? Si yo tengo que guardar para cada uno de estos el porcentaje, qué sé yo, si este tuvo el 34, este el 20, 23, este el 12, este no se recuperó ninguno, este se recuperaron todos, este un 5%, este un 67%, este un 42%, este un 2% y este un 1%. ¿Cómo hago para tener todos estos datos y después ordenar según esta columna? Tenés que hacer otro vector. Exactamente, tengo que hacer otro vector. Muy bien. Entonces vamos con otro for, que va a ir desde la posición I igual a 0 hasta la posición 9. Y vamos a ponerle al vector, le vamos a poner por, de porcentaje, y lo vamos a calcular como el vector R sub I, vamos a hacerlo por 100.0, dividido R sub I más no R sub I. ¿Sí? Entonces, el porcentaje lo calculo como los recuperados sobre la suma de los no recuperados más los recuperados. ¿Sí? Entonces ahí calculé el vector por. Ahora lo vamos a probar. ¿Y después qué es lo que me queda? Tengo que hacer con un método de ordenamiento. Vamos a ir con I de 0 a 8. Vamos a ir con J de I más 1 a 9. ¿Y por qué vector tengo que ordenar? Tengo ahora 4 vectores paralelos. Vamos a suponer, yo acá tengo el vector porcentaje. Después lo vamos a hacer una pequeña pruebita. Acá, ¿por qué vector tengo que ordenar? Porcentaje. El vector de porcentaje. Muy bien, vamos a preguntar si el porcentaje en la posición J dice en forma creciente o decreciente. A ver, ordenado en forma decreciente, o sea, desde el que más se recuperó al que menos se recuperó. Entonces, el porcentaje, si en la posición J es más grande que lo que tengo en el vector porcentaje en la posición I, los invierto de lugar. ¿Sí? Porque yo quiero que estén los más grandes arriba. Entonces, acá lo voy a hacer para cada vector. Va a ser auxiliar, es C sub I. C sub I es C sub J. Y C sub J es aus. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo para qué vector. Para el vector R, para este ejercicio en realidad no lo tendría que hacer para todos porque con esto ya estaría. Digamos, acá es la parte final del ejercicio, pero vamos a hacerlo para todos. Esperen a ver si lo puedo bajar un poquito a esto. Bueno, acá vamos a poner, pusimos R, R. A ver, me desfasé con alguno. Acá estamos, acá está. R, acá ya es no R. NR, NR. Y vamos a intentar hacer este en conjunto con una matriz. Así podemos utilizar la última clase de repaso de vectores. Y dejamos el tema dado. Bueno, acá tenemos porcentaje
Porque si saben hacer los ejercicios no es necesario que estudien, chicos. Esta materia, una vez que uno la entienda, no es necesario estudiarla. Bueno, y acá simplemente nos falta mostrar. Entonces vamos a usar otra variable. Así no nos acostumbramos siempre a la i. Bueno, y vamos a mostrar. Mostrar código de padecimiento C sub z, porcentaje de recuperación ahí estamos, ¿sí? Vamos a volver un poquito a la planillita de Excel y vamos a ver. Bueno, a ver, tenemos la carga de los 3 vectores, ¿sí? El cuarto no es necesario que lo carguemos acá porque no es necesario llenarlo con ceros, si lo vamos a calcular en base a los otros 2, ¿sí? Si alguien quiere cargarlo, lo puede cargar acá, es una línea más, nada más, para asegurarse, pero la verdad es que no haría falta. Bueno, acá vamos a la parte, no es necesario el ordenamiento, por más que vayamos a usar búsqueda dicotómica, como vamos a usar búsqueda dicotómica buscando en el vector C, nos quedamos tranquilos porque ya está cargado, ordenadamente. Acá vamos a la carga de datos, donde no sabemos cuántos datos vamos a cargar, por eso utilizamos una estructura repetitiva mientras. Distinto sería si me dicen, por ejemplo, qué sé yo, que tengo que cargar 5.000, una planilla de 5.000 datos, si me está diciendo la cantidad de datos que tiene, no es necesario usar un mientras y tengo que usar un for. Bueno, en este caso, bueno, vamos a usar la búsqueda dicotómica, ¿sí? Acá preguntamos si lo encontró, si no lo encontró, mostramos código inválido, pero no salimos del ciclo porque alguien haya tipeado mal un código. Y en este caso vamos a preguntar si lo encontramos, digamos, si encontramos dónde está el código de padecimiento, vamos a preguntar cómo es el estado. Si está recuperado, cuento en un vector, si no en el otro vector. Y esto le damos la posibilidad de ingresar más datos, si no sería un loop infinito. Calculamos el porcentaje como los recuperados dividido la suma de los recuperados más los no recuperados. Acuérdense que poníamos ese 100.0 porque forzábamos a la utilización de decimales. Bueno, acá utilizamos el método de burbuja donde tenemos que mover los 4 vectores paralelos, y después acá lo que hacemos es mostrar la información. ¿Se entendió? Vamos ahora a plantearnos un poquito cómo cargaríamos los datos. Vamos a hacernos una idea de cómo sería. Una planillita, a ver, vamos a dejar algunos en blanco. Sí. Cuando haces los porcentajes, ¿cómo se hacía para truncarlo y que no quede tan largo el número después de la coma? O no sé, no me acuerdo de No, eso, si se podía o no. debe haber una función para eso. Normalmente hay una función en Structorizer, no sé cuál es. Ah, listo, no pasa Me nada. parece, puede estar truncar, pero no me acuerdo. Por ahí me estoy confundiendo con Excel. La verdad es que no me acuerdo. Y no sé dónde se puede ver. Por ahí, si encontrás la ayuda, ahí te aparece. Listo, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a probarlo, a ver si podemos, si hay algún error de sintaxis, el tema es que se nos va a parar y no nos va. Bueno, dijimos acá, el 3, y nos pide la historia clínica, vamos a ver si nos da error dejarla en blanco, vamos a poner recuperado. Ingreso del código es el 4, y ponemos no recuperado. Después ponemos el 4, recuperado. Ponemos otra vez el 4, recuperado. Ponemos el 3, no recuperado. El 5, me dio código inválido. Habré puesto algo mal. Vamos otra vez. Voy a poner el 5 otra vez. R, profe.
Ah, bien. 5, recuperado. Después el 7, recuperado. Fíjense que les va a ir mostrando cómo va quedando. El 4, recuperado. Después el 6. Fíjense que ahí les muestra, ven cómo va quedando, cómo va contando la cantidad de recuperados y los no recuperados, ¿sí? Va contando donde corresponde. Acá no me acuerdo, iba por el 6, no recuperado. Después el 8, recuperado. Y el 3, recuperado. Vamos a poner un código 0 para salir. Y ahí va calculando los porcentajes. No sé qué quiere decir eso, NaN. A mí me daba lo mismo, profe. ¿Eh? Ah, ahora A nos mí fijamos. también me decía lo mismo NaN. Bueno, no sé por qué sacó el NaN. Bueno, debe ser... Ah, porque está dividiendo por 0. Claro, está dividiendo por 0. En los que no tienen porcentaje de recuperación, ¿sí? Eso lo deberíamos haber previsto, previendo que la suma de los recuperados... Ahora lo corregimos. Eso es lo que da NaN. Vamos a esperar. Fíjense, el código de porcentaje, código de padecimiento, o sea que lo ordenó mal, porque debería haber ordenado de mayor a menor. Y a ver, ahí nos está mostrando, ¿ven? El 5 tuvo un porcentaje de recuperación del 100, está bien porque es uno solo y está recuperado. Este código de padecimiento 7 también tiene el 100. El código de padecimiento 8 tiene el 100, el código de padecimiento 4, claro, no, los está ordenando bien. 66%. Los recuperados, a ver, el 9 no está, así que por eso le da así. Bueno, no, funciona bien. Lo que está acá, que no es lo mismo que tener un porcentaje del 0% de recuperación. Esto acá, tendríamos que poner, sí, R sub I más NR sub I es mayor a 0, que lo haga. Y en caso contrario, a por sub I, ¿qué le tiene que poner? Qué sé yo, le puedo poner, vamos a ponerle 0. En realidad no sería 0 porque es que no hubo casos. Bueno, vamos a dejarlo en 0, de todas maneras. Pero funciona bien porque lo ordenó bien por código, ¿sí? Eso lo pudieron ver. ¿Estamos? Casi no tendríamos que ponerle, qué sé yo, un mensaje de no se registraron casos. Pero en realidad no sería el caso, que no es que no se registre. Digamos, no puedo poner en un vector que tiene números, datos que son letras, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en 0, el porcentaje de recuperación como 0, ¿sí? ¿Estamos ahí? Después el tema es que si divide, por ejemplo, vamos a suponer a ver, ¿cómo sería el caso? Por ejemplo, si hay uno solo, vamos a suponer que tengo el código de padecimiento 9 como no recuperado, va a dividir los recuperados, que son 0, dividido 1, eso me va a dar 0. Entonces, estos eran los que daban 0. Los que tenía 0 recuperados de X cantidad. 0 repartirlo entre 1 o 25 me da 0. ¿Sí? Los que daban NaN eran los que daban una división por 0, que en vez de darnos un error, como podría habernos dado, lo puso así. ¿Estamos? Bueno, si se entendió, vamos a hacer una cosita, porque me gustaría, la clase que viene es nuestra última clase, ¿sí?
Entonces, me gustaría repasar vectores. A ver, entonces esperen que voy a guardar esto y vamos a ver cómo son las matrices. Total, estamos bien de tiempo. ¿Hasta acá se entendió o me quieren preguntar algo? Aprovechen. Profe, Sí, entonces hasta ahora lo que vimos fueron vectores paralelos. hasta ahora vimos vectores paralelos y pueden resolver. Todo lo que pueden resolver con matrices se puede resolver con vectores paralelos. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver la diferencia con matrices, que no lo había preparado para hoy, así que lo vamos a ir haciendo en conjunto. Es parecido, vamos a dejar toda la misma estructura, solo que en vez de utilizar todos estos vectores, vamos a utilizar una matriz. La matriz, la característica que tiene, es que tiene un solo nombre, o sea, toda esta información que yo veo acá, la vamos a representar con un solo nombre, que es el nombre M, y si yo quiero, por ejemplo, aludir, vamos a suponer, las columnas también tienen un número que las identifica. Y si yo quiero referirme, por ejemplo, a este valor sería M, y pongo en el corchete el número de fila y coma el número de columna. Ese sería el valor M52. ¿Se entiende? Este valor es el M51. Este valor que está acá es el M52. A ver, lo vamos a poner con otro color. ¿Sí? Este sería el M52. Este que está acá, ¿cómo se llamaría? A ver, si se dan cuenta. ¿Cómo se llamaría esa posición? M. 7, 3. Exactamente, en la fila 7, en la columna 3. Del mismo modo que se llaman acá en Excel, digamos. O sea, cuando nosotros nos referimos, no, en realidad Excel tiene filas y columnas identificadas por números y letras. No, no es lo mismo. ¿Sí? Después, si tengo acá, por ejemplo, este sería el 1-1, el 1-0, perdón. ¿Sí? Este que está acá, vamos a suponer, sería, vamos a ponerlo acá, M en fila 1, columna 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿en qué columna voy a cargar los códigos de padecimiento? En la 0. En la columna 0. Entonces vamos a ir corrigiendo acá el ejercicio tal como lo fuimos planteando. Ya no vamos a utilizar C, R, NR y por. Todos esos van a ser M. ¿Sí? Entonces, fíjense, AM en la fila I, en la columna 0, le voy a cargar I más 1. ¿Sí? Entonces va a ir cambiando, voy a ir cargando en M00, en M10, en M20, en M30, en M40, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso lo que cambió acá, esperen que lo vamos a hacer así, es el número de fila, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros vamos a ir, que lo que queremos es llenar de ceros todo esto, ¿sí? Todo esto lo voy a llenar, esperen que rellenar sin formato, y Necesitaría otro FO, profe, para recorrer las columnas. exactamente, muy bien que te diste cuenta. Entonces lo podríamos hacer así con otros for. Esperen que me voy ubicando en la hoja, acá. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a sacar esto, ¿sí? Lo voy a cortar, así lo vamos reemplazando. Vamos a utilizar otro for, que va a ir
con J. Generalmente nos referimos siempre a las columnas como J y a las filas como I, ¿sí? Entonces, J va a ir desde qué columna hasta qué columna, desde la 1 hasta la 3, porque la 0 la tengo ocupada con el código de padecimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora lo van a ver un poquito mejor. Desde la columna 1 hasta la columna 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que M en I, J sea 0. Entonces, vamos a hacer una pequeña pruebita de escritorio. Vamos a hacerla más abajo. Esperen, esto lo voy a borrar. Cancelar, esto lo voy a borrar todo. Esto acá lo borro. Vamos a sacarle todo el formato. Ahí estamos. Esta va a ser mi matriz. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá vamos a suponer que I vale 0. ¿Sí? Cuando I vale 0, J, ¿qué va a valer? Primero lo que hacemos es, vamos a ir así, esto lo vamos a ir sacando, vamos a ir M en I0, I vale 0, entonces en 0, 0 voy a poner 0 más 1, ¿sí? I vale 0, entonces ahora acá, ¿qué voy a poner? Un 1. Después entro acá en este bucle, entonces, cuando I vale 0, J, ¿qué va a valer? 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, yo voy a poner para la fila 0 en la columna 1 un 0, en la columna 2 un 0 y en la columna 3 un 0, que es lo que estoy haciendo acá. Una vez que terminé, paso al siguiente valor de I. Y ahora vale 1. ¿Estamos? Entonces, en la fila 1, en la columna 0, pongo I más 1. I vale 1, voy a poner 1 más 1, un 2. ¿Sí? Ahora entro en la repetición, en el bucle de J. 1, 2, 3. Entonces, en la fila 1, en la columna 1, pongo un 0. En la fila 1, en la columna 2, pongo un 0. En la fila 1, en la columna 3, pongo un 0. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Es difícil porque hay que cambiar la cabeza. Ahora paso al siguiente valor de I, y ahora vale 2. Entonces, en la fila 2, columna 0, pongo 2 más 1, que es 3. Y después, en las columnas 1, 2 y 3 de la fila 2, pongo ceros. Y así completo la inicialización de la matriz. ¿Estamos? Entonces, lo que hacíamos antes, ahora lo resolvemos así. Ahora, vamos a ir reemplazando. Vamos a ir. Esto se va a mantener similar. Ingreso el código de padecimiento, mientras el código de padecimiento sea distinto de 0, ingreso al mientras, en la posición D va a estar en 0, la cantidad de filas sigue siendo la misma, el medio y demás. Lo que varía es acá. Acá donde voy a fijarme yo. Me voy a fijar en la matriz, ya no hay un vector C, le voy a tener que cambiar el nombre a medio, porque coincide con el nombre de la matriz. Vamos a ponerle M. Entonces, voy a preguntar si el código de padecimiento ingresado coincide con lo que tiene la matriz en la fila M, ¿en qué columna? Si estoy buscando el código de padecimiento. ¿En qué columna? 0. En la columna 0. Exactamente. ¿Sí? Si coincido, perfecto, lo encontré en la posición M. Caso contrario, voy a preguntar si esto mismo,
si lo que tiene la matriz en la fila M, en la columna 0, es mayor a mi código de padecimiento. Si es mayor, quiere decir que va a estar en la parte de arriba de la matriz, con lo cual el asta es M-1, y caso contrario, va a ser M+1, ¿verdad? Y recalculo M. Fíjense que no hice mucho hasta acá. ¿O sí? Pregunto si P es distinto de -1, ingreso la historia clínica y el estado, si el estado es recuperado. Ahora, ojo, ya no modifico más. ¿En qué columna voy a tener los recuperados? Vamos a suponer que tengo los recuperados en la columna 1 y los no recuperados en la columna 2. ¿Sí? Todos ya tienen el mismo nombre, que es el nombre de la matriz, M. Entonces, en M, la matriz, en la fila P, la fila es donde encontré el código de padecimiento, en la columna 1 va a ser, voy a incrementar los recuperados. ¿Sí? Y en el caso contrario, ¿en qué columna? En la 2. En la 2. ¿Me van siguiendo? Yo les voy preguntando para que ustedes tengan la libertad de decirme que lo entienden o no lo entienden. ¿Qué diferencia hay entre los vectores paralelos y la matriz? Que en la matriz utilizamos una sola variable, pero no tiene una dimensión, tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de las filas y de las columnas. Entonces, lo que utilizábamos en distintas columnas, que eran vectores distintos, ahora lo usamos cambiando el nombre de la columna. ¿Sí? Acá cambiamos el nombre de vector, bueno, ahora cambiamos el nombre de la columna. ¿Sí? Pero siempre en la posición P. Antes lo que cambiábamos era, poníamos el nombre del vector en la posición P. Ahora el nombre se mantiene, es M, y ponemos P, que es la posición, pero varía la columna. Bueno, entonces ahí terminó la carga de la matriz. Acá, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos calculando el porcentaje. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto no es necesario hacerlo, porque ya nos quedó inicializado acá arriba toda la matriz, nos quedó inicializada con ceros. O sea, la matriz cuando nosotros la inicializamos, se nos cargó así. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a calcular es los porcentajes. Esto se va a ir modificar, a ver, no sé si está bien dicho. Se habrá ido modificando con la carga de información, ¿sí? Entonces esto, qué sé yo, nos quedaron por ahí, nos quedaron así. Perdón. 3. Nos quedaron distintos valores después de probarlo, ¿sí? Después de cargar los datos. Entonces ahora vamos a preguntar si la suma de los recuperados y los no recuperados. Los recuperados los tenía en la columna 1. Y en 1 más la matriz en la fila I, en la columna 2, es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué voy a hacer? En la matriz, en la fila I, en la columna 3, voy a poner lo que tiene la matriz en la fila I, en la columna 1 era los recuperados, 1 sobre, esperen, 1 sobre lo que tiene la matriz en la fila I, en la columna 1, 1 más lo que tiene la matriz en la fila I, en la columna 2. Entonces acá estoy poniendo en la columna 3, ¿sí? El resultado de la división del valor de la columna 1, en la misma fila por supuesto, sobre lo que tienen la suma de la columna 1 más la columna 2. ¿Se entiende? La pena de esto es que no se puede probar.
Vamos a ver si ha cambiado eso. Esperen que falta una parte. Pero no, ya ahí da error. ¿Sí? Profe, y en el parcial nosotros vamos a hacer ejercicios con vectores paralelos o tenemos que armar el diagrama aunque no lo podamos probar, así con matrices. Si lo van a hacer con matrices, van a hacer el diagrama y no lo van a poder probar. Pero no importa. Ah, es opcional, digamos. Es opcional, por eso yo les dije eso, que habíamos trabajado hasta acá con tantos temas nuevos, con vectores paralelos para que ustedes lo pudieran probar. ¿Sí? Por eso yo no les voy a exigir si lo tienen que hacer con matrices o no. ¿Estamos? Los introducimos en matrices porque después ustedes van a retomar este concepto, ¿sí? Pero acá no lo vamos a poder probar. Listo, listo, genial. Si ustedes lo En quieren laboratorio hacer... ¿Cómo? estamos usando matrices también, ¿En el laboratorio están usando? con C++. Ajá, bien. Bueno, así que más o menos el concepto lo tienen. Fíjense que en realidad cambia muy poquito, ¿sí? Pero bueno, pero hay cambios. Bueno, vamos a seguir con entonces dijimos que acá lo que calculábamos es el porcentaje, y después el ordenamiento es más fácil. Fíjense que nosotros vamos a ordenar por la columna de porcentajes. Entonces va a ser, vamos a preguntar si M en la fila J, ¿en qué columna? M En la en 3. la, ¿cómo? En la 3, muy bien. Sí. Vamos a preguntar si M en J3 es mayor que M en I3. Y en este caso es más fácil, porque yo voy a tener que invertir digamos, voy a tener que invertir toda la fila, ¿sí? Entonces lo voy a hacer con un para. Vamos a ver, vamos a sacar acá, vamos a ir con otro for, que va a ir desde, vamos a ponerle K, va a ir con K, que va a ir desde la columna 0 hasta la columna 3, ¿sí? Son 3 columnas. Como tengo que invertir las 3 columnas, son 4 columnas, van de la 0 a la 3. Entonces yo voy a hacer que auxiliar es M en I, K. A M en I, K, le asigno M en J, K. Y a M en J, K, le asigno AUX. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos comparando la fila 2 con la fila 4. ¿Sí? Entonces yo digo que a AUX le asigno M en 2 en la fila 0, en la columna 0. A M en 2 en la columna 0 le asigno lo que tiene M en 4 en la columna 0. Y a M en 4 en la columna 0 le asigno AUX. Después voy a hacer lo mismo para el resto de las columnas, ¿sí? A AUX le voy a asignar lo que tiene en la fila 2 en la columna 1. A M lo que tiene en la fila 2 en la columna 1 le asigno lo que tiene M en 4 en la columna 1. Entonces voy cambiando de a 1 los valores, ¿sí? O sea, voy cambiando. Por ejemplo, dijimos que era la 2 por la 4. Entonces cambio desde se lo asigno a AUX, ¿sí? A este le asigno este y a este le asigno este. Y ahí paso al valor que sigue. Me mantengo en la misma fila, pero voy cambiando las otras columnas. Después cambio la otra columna y después cambio la otra columna. ¿Se entiende cómo es el funcionamiento? Porque como lo tengo que hacer el mismo procedimiento para las 4 columnas, ¿sí? Para eso utilizo un para. Entonces, lo que tenía que hacer, que antes hacía invirtiendo 2 valores dentro de un vector, ahora lo tengo que hacer no solo para una columna, sino para las demás columnas. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí?
¿Quieren que hagamos un ejemplito? ¿O se entiende? ¿Podés volver a explicar un poquito el último para, profe? Sí, eso era lo que quería, que me pidieran ayuda si necesitaban. Esperen que vamos a probarlo así. Vamos a suponer, vamos a llenarlo de valores. Vamos a suponer que yo voy a ordenar, a ver, esperen que voy a llenar un poquito acá la matriz. Yo voy a tener que calcular, en base vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que acá me quedan los porcentajes. Bueno, ahí. Vamos a suponer, y acá voy a poner cualquier valor que se supone que me daría ese resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo estoy ordenando y tengo que comparar este valor que tengo acá con este valor. ¿Sí? Entonces pregunto si este valor, fíjense que lo hago acá, pregunto si lo que tiene, vamos a suponer que J vale, J es la columna, entonces J es la fila, J, a ver, esperen que lo voy a volver a empezar acá, M en J en la columna 3, entonces vamos a suponer que J vale 4, dije, no, J vale 3, estoy en la fila 4, J vale 3, e I vale 2, I vale 2. Yo estoy ordenando por esta columna, ¿verdad? Por la columna de los porcentajes. Entonces, fíjense que pregunto, si M en J3, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuánto vale M en J3 y cuánto vale M en I3? M en 3,3, reemplazo M en 3,3, vale 70. Vale 70, ¿verdad? M en I3, I era, ¿por qué le puse 2 si acá estoy evaluando la 0? Vamos a suponer que I vale 0. M en I3 vale 45, ¿verdad? Entonces, este es más grande que este, ¿sí? Entonces tengo que invertir toda esta fila por toda esta fila. O sea, toda esta fila tiene que pasar acá abajo y toda esta fila de acá abajo tiene que pasar acá arriba. ¿Estamos? Entonces, vamos a entrar acá, a lo que se hace acá. Fíjense que vamos a ir a lo que pasa acá adentro. Dice que K va desde 0 hasta 3, ¿sí? Entonces, J e I tienen estos valores. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué pasa en K, 0, 1, 2 y 3. Esto es bastante abstracto, o sea que si les cuesta es razonable. Y yo voy a decir que, bueno, acá pregunté cómo era M en J3 respecto de M en I3, ¿verdad? Entonces, en este caso, la comparación me dio verdadero y los tengo que cambiar de lugar. Entonces digo que a AUX le asigno lo que tiene, esperen que me voy olvidando, M en IK. Entonces a AUX le asigno lo que tiene M en IK. ¿Y cuánto vale? 0. ¿Y K cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces lo que tiene M en 0, 0, 1. ¿Estamos? 1. A eso le asigno AUX, lo que tiene M en 0, 1. Ahí estamos. Ahora, a M en 0, 1 le asigno lo que tiene M en JK. Esto se mantiene, esto tenía un 1, entonces esto se lo pasé acá. Ahora lo que me dice la siguiente sentencia es que AM en IK, AM en
I vale 0 y K vale 0. Le asigno lo que tiene M en JK. J vale 3. J vale 3, entonces, en 3, en la columna 0, ¿qué tengo? El valor 4. 4. Entonces, ahora a M y K le paso el valor 4. Y a M en JK le paso AUX. ¿Sí? Entonces, en este movimiento, ¿qué hice? Puse el 4 acá y puse el 0 acá. ¿Sí? Eso lo hice para una columna, para una fila. Para la columna 0, perdón. Cambié solamente estos dos valores. Estos dos que están acá. Ahora paso al siguiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo para la columna 1. ¿Sí? Entonces, M en la columna C, en la fila 0, en la columna 1, ¿cuánto vale? 5. Entonces, este 5 se lo paso a AUX. ¿Sí? Y después, M en JK, J vale 3. 3, fila 3, en la columna 1, en la columna K, vale 7. ¿Sí? Entonces, ese 7 se lo paso a M y K. Y a M y K, ¿qué le paso? El 5. Entonces, invertí de lugar el 7 y el 5. Ahora paso a la columna 2. O sea, ahora K vale 2. Yo voy a decir que a AUX le asigno lo que tiene M en 0,2. M en 0,2 tiene un 2, ¿verdad? Entonces, a M en 0,2 le voy a asignar lo que tiene M en 3,2, porque le asigno lo que tiene en la fila J. Entonces le voy a asignar un 5, ¿sí? Esto tiene un 5, lo paso acá. 5, ¿sí? Y ahora a MJK le asigno AUX, le asigno el 2. Entonces cambié estos dos de lugar. Entonces lo hago por eso para todas las columnas. ¿Se entiende? Fíjense, Sí, ahí quedó. ahí se agarró mejor. Es muy abstracto, ¿sí? Porque en realidad, bueno, y además al no tener el pizarrón por ahí podríamos ver e ir tachando e ir borrando, ¿sí? Pero yo, antes, ¿cómo hacía? Tenía que hacer esto, por ejemplo, hacíamos AUX, era C sub I. A C sub I le asignaba C sub J. Y a C sub J le asignaba AUX. ¿Sí? Ahora esto lo hago igual. Lo hago con M en I, y yo tengo que digitar la columna 0, por ejemplo. Y después a la columna, vamos a ver, esto nos quedaría, vamos a suponer que esto lo tengo en la primera columna. Me quedaría AUX es igual, fíjense si lo hiciéramos a mano, para que no se les complique tanto. AUX es en M y 0, ¿sí? A M en I 0 le asigno M en J 0, ¿sí? Y a M en J 0 le asigno AUX. Eso lo hice para cambiar solamente la primera columna. Ahora me toca cambiar la segunda columna, ¿sí? Entonces empiezo. AUX es M en I 1. A M en I1 le asigno M en J1. Y a M, perdón. En J1 y a M en J1 le asigno AUX. Y ahí ahora arranco con la columna 2. AUX es M en I2. M en I2 le asigno M en J2.
2. Y a M en J2 le asigno AUX. Entonces, fíjense que esto es lo que yo estoy reemplazando por el para con la letra K. Porque fíjense que en realidad el procedimiento es el mismo, pero con la letra K yo voy reemplazando este 0, este 0, este 0 y este 0 por la letra K. Después K va a valer 1. Entonces fíjense que las I se mantienen donde estaban y las J donde estaban. Lo que va variando es la columna, que va a pasar de valer 0 para este procedimiento, acá va a valer 1 en la columna, acá va a valer 2, y me falta una más, que es la que va a valer 3. M en I3, M en I3 es M en J3, y a M en J3 le asigno AUX. Todo esto, fíjense que acá cambié la columna 0, acá cambié la columna 1, acá cambié la columna 2, y acá cambié la columna 3. ¿Sí? Entonces, la I y la J queda donde están. Reemplacé la columna por una K, ¿sí? Porque como K puede iterar de 0 a 3, entonces eso me hacía más fácil el procedimiento acá. Esto lo reemplazaría, todo esto, perdón, lo reemplazo por esto. ¿Ahí lo vieron mejor? Me parece que ahí es más claro. Sí, sí, se entendió más. Ahora sí. Pero todo esto, al no poder probarlo, es más difícil. Bueno, y lo último que me queda era mostrar código de padecimiento. Lo tengo en la matriz, en la fila es la que va a ir cambiando, pero tengo siempre el código de padecimiento en una columna fija, que es la columna 0. Y el porcentaje lo voy a tener en la matriz, en la fila Z, en la columna 3. Entonces ahí nos quedaría el primer ejercicio resuelto con matrices. Que este es, elegí uno de los, digamos, no arrancamos despacio, fuimos directo a uno más complicado. ¿Sí? Porque el tema de tomar el parcial tan desglosado, digamos, no todo es un lecho de rosas, tenemos que resignar dos clases que podríamos dar matrices, vamos a estar tomando parcial, ¿se entiende? Sí. Bueno. Igual, profe, puede ser que sea más difícil de resolver acá en Structorizer que en, no ¿En sé, PCInt? en otro programa. En el PCInt sí se puede resolver con matrices. Por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado con el profesor hicimos ejercicios parecidos y usamos CodeBlocks para hacerlo y me parece que era más fácil. El CodeBlocks es C++. Claro. Sí, en realidad el formato es el mismo, ¿eh? No es que es más difícil de acá, en Structorizer. Lo que se hace con matrices es igual. Esto tal cual se pasa a código. Que incluso no sé si acá se puede ver el código. Bien, al costado me parece, ¿no? Sí, no sé si lo Ahí. mostraría porque lo muestra más o menos. Sí, lo hace más o menos en realidad el código. ¿Sí? Pero más o menos así. ¿Mm? Sí, en realidad las líneas acá están como comentadas, eso no irían con esas barritas y demás, pero sería más o menos parecido. ¿Mm? Y al que le resulta seguir trabajando con vectores paralelos, puede seguir trabajando con vectores paralelos porque, como les decía yo, tuvieron mucha más práctica. Buenísimo, profe. Bueno, esperen que esto ahora lo subo. Esto lo saco. Y vamos a ver, esperen, que dejo acá de compartir. Y voy a ver lo que habíamos quedado, que era que yo les iba a dar algún ejercicio de parcial. Déjenme que vea. Bueno, hoy es la clase 16 de las que dimos acá. No están contadas las que dimos en la FAC. Bueno, esto es el ejercicio 50 con matrices y sin matrices. Ahí estamos.
A ver, el parcial 2 del año pasado. A ver. Mm. Les muestro el primer parcial. El segundo parcial, digamos. No el primero, el segundo. Esperen que busco el chat. Por si quieren hacer ese ahora. Y que lo corrijamos, porque vieron que llevan tiempo. No podemos hacer tantos ejercicios por clase. Un comercio dedicado al expendio de comidas rápidas cuenta con 15 menús diferentes enumerados del 1 al 15. Al iniciar el día, se ingresará de cada uno de ellos el precio de venta por única vez. En el transcurso del día se irá ingresando de cada pedido el número de menús solicitado y cantidad de unidades. Un pedido puede estar compuesto por varios menús, ¿sí? O sea que cada pedido puede contener más de un menú. Al finalizar la jornada se deberá emitir un listado que presente el número de menú, recaudación y unidades pedidas, ordenado por recaudación en forma descendente. Los pedidos ingresados no respetan ningún criterio de ordenamiento, utilizar arreglos, vectores o una única matriz. ¿Se animan a hacerlo? Ese es requete completo. Porque tengan en cuenta una cosa, no se sabe la cantidad de pedidos y no se sabe la cantidad de menús por pedido. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, me van Este fue avisando. parcial del año pasado, ¿no? Este es el segundo parcial del año pasado. No de la primer parte, no de la parte de la cuando Sí, sí, hicieron yo lo el hice el año recurso. pasado, en Ajá, el primer cuatrimestre. sí, es este. Listo. Bueno, trabajen y me avisan, ¿sí? Buenísimo, profe.
Chicos, si quieren tomar de muestra, fíjense que ahí les subí a la plataforma en clase 16 lo que hicimos hasta ahora. Dale, profe.
¿Quieren que ya lo veamos? ¿Quieren que esperemos un ratito? Me falta todavía, profe. Sí, sí, Bueno. podemos esperar. Sí, a mí también. Bien, vamos a ver si llegamos a verlo hoy, si no lo corregimos apenas empezamos el jueves que viene. Pero vamos a tratar de dejarlo planteado, porque el tema es que lo vamos a tener que volver a explicar porque hay muchos ausentes ya. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Esperamos 5 minutitos más y vemos hasta dónde llegamos, ¿sí? Profe, para que no me quede tan largo, si yo trabajo con vectores paralelos y necesito mostrar algunos vectores y otros no, ¿puedo ordenar solamente los que necesito mostrar y dejo desordenados los que no vuelvo a usar? O pregunto, por ejemplo, para el parcial. Escuché que me hablaron, pero fui a atender el timbre. ¿Quién estaba hablando? Yo, perdón, profe.
Perdón, Estanislao. No, te preguntaba si, por ejemplo, como pasó en el ejercicio anterior, si llega a darse el caso de que tengo más de un vector paralelo, pero termino trabajando o mostrando solamente uno o algunos de todos esos. No, siempre Para que conviene ordenarlos a todos, de todas maneras. Igualmente, listo, Igualmente. genial. Sí, sí. Bueno, vamos a dejar un poquito planteado, porque no me gusta dejar sin ningún planteo este. Vamos a ver, esperen que, ¿dónde lo tenía? Bueno, ya igual se lo subí al parcial, en el que vamos a compartir. Bueno, vamos a tomar alguno, el 50 vamos a tomar, y vamos a tratar de manejarnos con ese. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea. Un comercio dedicado al expendio de comidas rápidas cuenta con 15 menúes diferentes enumerados del 1 al 15. Entonces, acá vamos, esperen que le vamos a sacar esta parte. Ahí estamos. Entonces vamos a tener menú, bueno, otro que es con M, vamos a ponerle, bueno, no, modificamos el medio después. M para menú, ahí estamos. Vamos a ver qué más me pide. Me pide, al ingresar el 10, ingresará el precio de ellos por única vez. Entonces vamos a ingresar el precio de cada uno de los menúes, que no lo voy a inicializar en 0, sino que lo tengo que ingresar, ¿verdad? Entonces vamos a poner ingresar el precio. Porque acá lo único que se modifica un poquito es la carga de datos, nada más que eso. En el transcurso del día se irá ingresando a cada pedido el número de menús solicitado y la cantidad de unidades. Un pedido puede estar compuesto por varios menús. Al finalizar la jornada verá un listado donde presenta el número de menú, recaudación y unidades pedidas, ¿sí? Entonces, la recaudación vamos a tener que tenerla en un vector, que va a ser un acumulador, y la cantidad de unidades pedidas también, ¿sí? Que en realidad lo vamos a sacar como a la recaudación, vamos a ir acumulando de acuerdo a la cantidad de un menú pedida por el precio de ese menú, y lo vamos a ir acumulando, ¿sí? Entonces vamos a tener la cantidad, esperen que lo voy a poner más en orden, que me gusta a mí, más así, y la recaudación, ¿sí? Esos dos los inicializo en 0. Entonces, acá vamos a inicializar el código de pedido, vamos a dejarlo así, ¿sí? Y vamos a establecer como condición que el código de pedido sea 0, sea distinto de 0. Pero ojo, porque a la vez dice que cada pedido puede estar compuesto por varios menús. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber otro mientras anidado. ¿Se entiende? Porque yo voy a tener un mientras para la cantidad de pedidos que es desconocida, y voy a tener un mientras para la cantidad de menúes dentro de un pedido que también es desconocida. ¿Se entiende? Claro, profe, claro. ¿Mm? Y O entonces sea que vamos a por cada vez poner, que ingresemos un menú a pedir, lo tendríamos que ir claro, acumulando acá en vamos otro a ponerlo, vector. exacto, acá vamos a poner ingresar, desea cargar un pedido, R. Y vamos a poner mientras R sea sí. ¿Y ahora qué vamos a tener que hacer? Una vez que decidimos ingresar un pedido. Vamos a tener que poner, por ejemplo, si quisiéramos calcular el total, el monto de ese pedido, no sé, no lo pide en este caso, pero vamos a suponer, lo vamos a ingresar como tot, ¿sí? ¿Y qué vamos a poner acá? Vamos a poner ingresar número de menú, ¿sí? Y todo esto va a ir dentro de eso, mientras el número de menú sea distinto de 0. Vamos a poner acá, mientras número de menú sea distinto de 0. Entonces, en ese caso, vamos acá con el desde, el hasta, teníamos P de precio, le vamos a poner PR a esto, así no modificamos tanto, PR, y a M le vamos a poner ME, de menú, ¿sí? Para no
no cambiar tanto el algoritmo acá. Entonces, esto va acá adentro. Voy a preguntar si P es distinto de -1 y desde menor o igual al hasta. Acá el código de pedido en realidad es el número de menú. No es el código de pedido, número de menú. Y cuando encuentro el menú, me estoy apurando porque quiero dejárselos hechos, ¿eh? Porque se nos vienen las 6 y no quiero que quede sin hacer. ¿Sí? Entonces tenemos un mientras, donde pregunto si quiere cargar un pedido. ¿Sí? Esto mismo lo voy a tener que poner acá abajo de todo. Y vamos a ver qué más. Esto se corresponde con el número de menú, no, con este mientras. Esperen que lo vamos a poner a la altura de ese mientras. Ahí está. Ahí. Y ahí. Ahora ya les explico lo que estoy haciendo. Bueno. Entonces, tenemos, ¿desea cargar un pedido? Sí. Mientras respuesta sea sí, pongo el total, digamos, el ticket de esta nueva persona en 0. Digo que ingrese el número de menú, ¿sí? Que va a llevar. Una vez que encuentro el número de menú, o sea que coincide, ¿cómo se llamaba el vector por el que vamos a buscar? De menú. Tiene que coincidir con el número de menú que estoy buscando, ¿sí? Acuérdense que los vectores son ME, PR, C y R, ¿sí? Entonces, una vez que lo encontré al menú, o sea que el vector ME en M coincide con NM, acá nos quedó también modificado, se va a cambiar, se va a corregir el valor de la posición, ¿verdad? Pregunto, si P es distinto de -1, ¿qué tengo que ingresar del menú? Fíjense que dice que en el transcurso del día el número de menú solicitado y cantidad de unidades. Puede ser que solicite, qué sé yo, 2 combo Big Mac dentro del pedido. Ustedes imagínense en eso. Van a pedir 2 Big Mac, un cuarto de libra con queso y una cajita feliz. ¿Sí? Que son los códigos por lo menos que más conozco, digamos. Entonces yo acá diría que voy a cargar el número de pedido, me ponen el ticket en 0 e ingreso acá la cajita feliz. ¿Cuántas unidades de la cajita feliz? Eso lo tengo que ingresar acá. La cantidad de unidades de ese menú. Cant. ¿Sí? ¿En dónde voy a tener que incrementar? ¿Qué vector es el que tengo que incrementar con la cantidad? El vector C. Entonces el vector C en la posición P va a ser C en P más cant. ¿Sí? Entonces, en el menú correspondiente a la cajita feliz, voy a incrementar la cantidad de unidades que llevo de esa cajita feliz. Después, en el vector de recaudación, en la misma posición P, este actúa como acumulador, va a ser lo que tiene R en P, más el precio de ese menú por la cantidad. ¿Me van siguiendo o no? A pesar de que esté yendo rápido. El procedimiento, Sí, me van siguiendo, ¿no? Los Profe, una poquitos que quedan. consulta. ¿Qué es Sí. qué C? Que no te entendí. C era la cantidad de unidades de cada menú. Porque vos tenés que saber, suponete, imagínate el primer menú, cajita feliz. Ingresás el precio de la cajita feliz. Después vas a querer saber cuánto recaudaste vendiendo cajitas felices y cuántas unidades de cajita feliz vendiste. Ah, claro, claro. Gracias. Entonces, suponete que yo acá ingresé el número de menú, el de la cajita feliz, el menú 4. Listo, lo encontré. Ahora le pregunto cuántas unidades va a llevar. Voy a llevar una sola. Incremento en 1 la cantidad de cajitas felices y incremento en el acumulador de la recaudación de cajitas felices de acuerdo a la cantidad de cajitas felices que lleva el cliente y el precio que tiene la cajita feliz. ¿Sí? Bueno, entonces, acá, el acumulador en realidad a este no me lo pide, entonces no lo vamos a hacer. Yo era para que ustedes tengan idea de cuando abríamos un ticket en blanco. ¿Bien?
Bueno, entonces terminamos acá de sumar la recaudación. Voy a preguntar esto mismo. Voy a preguntar si quiere agregar otro número de menú a este pedido, ¿verdad? Entonces acá es donde yo pongo, por ejemplo, el doble cuarto de libra con queso, ¿sí? Entro acá porque el número es distinto de 0, lo busca, lo encuentra y me pregunta, ¿cuántos cuartos de libra con queso, doble cuarto de libra con queso voy a llevar? Voy a llevar 3, ¿sí? Entonces, incremento en 3 la cantidad de doble cuarto de libra con queso que habían llevado, digamos, que arrancó en 0, e incremento el acumulador de la recaudación del doble cuarto de libra con queso de acuerdo a la cantidad de unidades que llevo y del precio que tiene ese menú. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Y cuando salgo de acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si va a cargar un nuevo menú. O sea, si quiero cargar otro pedido. Entonces, en realidad, la carga es muy similar, ¿sí? Porque lo único que tengo que tener en cuenta es que en este caso puse 2 mientras anidados, pero la carga es la misma. ¿Sí? Entonces, cuando termino un pedido, paso al pedido siguiente. ¿Y qué nos pide? Al finalizar la jornada se deberá emitir un listado que presente número de menú, recaudación y unidades pedidas ordenados por recaudación en forma descendente. Entonces, ahora nos vamos al ordenamiento. Vamos a sacar acá, esto no tengo que calcular, son 15 menús, entonces voy a ir hasta la posición 13, y acá voy a ir hasta la posición 14. Fíjense que son todos muy similares, por eso yo puedo ir haciéndolo hasta con el mismo ejercicio de arranque. Este vamos a poner ejercicio parcial 2. Entonces, voy a ordenar por qué vector. Dijimos por recaudación. Entonces, voy a ordenar. Vamos a ver, esto lo vamos a borrar, así me queda, vamos a hacerlo más prolijito. Bueno, justo teníamos un vector cantidad, así que lo vamos a aprovechar. Tenemos un vector recaudación. Tenemos un vector, esperen que me acuerde, era uno de precio, PR, PR, PR y PR. Y teníamos uno más, que era el de menú, que era el ME. ¿Estamos? Y bueno, y después por último me pide que los muestre en forma descendente, que así fue como lo ordené. A ver, recaudación en J es mayor que recaudación en I, entonces los invierto, está de mayor a menor. Y acá vamos a poner código de menú, es el menú, es el vector ME, vamos a poner recaudación, me parece que lo pedía por recaudación, solo la recaudación, vamos a poner R, y cantidad de unidades pedidas era. ¿Sí? Y ahí estaría terminado. Fíjense que todos es como les digo. Inicialización, carga que llega hasta acá, ordenamiento y mostrar. A veces agregamos en el medio, si vamos a usar búsqueda dicotómica, tiene que estar ordenado por el vector a buscar. O sea, en este caso tendría que estar ordenado por el vector ME. Como yo lo ingresé ordenado, no es necesario ordenarlo. ¿Estamos?
Sí, profe. Buenísimo, chicos. Bueno, quedamos re poquitos, quedan 10. Bueno, Ignacio, acabo de leerte, yo lo hice, si querés te comparto. Bueno, si alguien tiene alguna duda, lo analizamos. Si no, el jueves que viene retomamos y hacemos los otros ejercicios. Creo que tengo el recuperatorio y el globalizador del año pasado, porque a ustedes les gusta ver qué es lo que tomamos, así que lo vamos a hacer así. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, chicos, Profe, nos Bueno, vemos el profe. Dale, jueves. profe, Chau, nos chau. vemos. nos vemos. nos vemos.